Hola, buenos días a todos. Gracias por su asistencia nuevamente a este webinar de Turquía. Como ven, estoy nuevamente bien acompañado por la gente de Travax, Félix, Ángel, Alper y hoy nuestro guía Baris, que nos va a acompañar por este recorrido. Les agradezco nuevamente a todos por su asistencia. Ahí veo varios conectados. Hoy por tiempo no los voy a mencionar a todos. Solo déjenme ver que tenemos una cumpleañera. Quiero ver si se encuentra por aquí. Aquí está Delmis Fiallos de Honduras, que está cumpliendo años el día de hoy. Así que felicidades, Delmis. Felicidades. Está la opción de el chat si nos quieren inscribir también. Y bueno, yo los dejo con que esperamos unos minutos, Félix, para iniciar en lo que se Sí, conectan más personas. déjame mientras voy haciendo los anuncios también. Ok, Muy buenos días a todos. Gracias, Víctor. Buenos días. Buenos días, Baris, Alper, Ángel. Hoy tenemos un tema apasionante, un destino apasionante, que es Turquía. Vamos a retransmitir en vivo en Facebook de Travax, Travax Turismo. Así que si quieren darle un forward, pues perfecto, porque así difundimos sobre todo para los clientes. Este webinar se va a grabar, va a quedar grabado para que puedan reproducirlo, repasar, poder enviarlo a los clientes. Lo que quieran lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube. ¿Vale? Y bueno, Rinsa también lo cargará en sus redes sociales. Bien, estamos también con algunas novedades. Déjenme que les comparta aquí la pantalla. Tenemos, lógicamente, el folleto actual, pero la novedad, aunque tampoco es ya tanta novedad, pues llevamos ya 3 semanas anunciándolo, tenemos nuestro folleto virtual en marcha, ya publicado en nuestra web, en las redes sociales, el Eurísima 21-22. Hemos hecho un gran esfuerzo para mantener, congelar los precios del 2021 para el 21-22. Están los mismos destinos y sobre todo aquellas reservas inmediatas que tengan para el mes de julio, para el mes de agosto, pueden cambiarlas para el año que viene sin costo adicional, sin ninguna penalidad. Bien, y en ese sentido, pues ya está también todo habilitado dentro de nuestro sistema online. Si ustedes no tienen claves, se lo piden a Rinsa, que hoy es nuestro anfitrión en Centroamérica. ¿Okay? Entonces, recordarles también que tenemos un departamento de grupos especiales con el cual podemos personalizar absolutamente todos los circuitos que están en el catálogo. Bien, y en el día de hoy, pues vamos a hablar de Turquía clásica. Si se fijan, es un circuito en el que estamos hablando de 10 días, empezando en Estambul, acabando en Estambul. Tiene algunas características muy particulares, muy especiales que yo quiero recalcar, al margen de que después Baris nos va a hacer este viaje virtual día a día. La primera, ya ven, hay 3 categorías hoteleras y en función de eso estarán los precios. La segunda es, tenemos 2 noches a la llegada en Estambul y luego una más a la vuelta, 3 noches en total. Esto es muy importante porque eso quiere decir que el día de llegada no tenemos actividad, la gente llega, descansa, ¿no? Al día siguiente tendremos todas las actividades y aún así dormiremos todavía en Estambul antes de irnos hacia la Capadocia. Visitaremos Ankara y estaremos 3 noches en Capadocia. Bien, este es otro de los distintivos de cuántos productos hay en el mercado. El estar 3 noches en Capadocia implica que podemos tener una chance más para el vuelo en globo, bien, que si estamos solamente una noche. Ya Baris nos explicará un poco toda la cuestión de el vuelo. Bien, y bueno, pues ahí sin más, lo que quiero es darle paso a Alper, que es el director de nuestra oficina allí en Turquía. Alper, buenos días, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, bienvenidos todos, gracias por su tiempo. Espero que allá donde estén, pues las cosas están yendo más o menos como aquí, tanto en España como en Turquía, que nosotros ya estamos saliendo
poco a poco de la pesadilla esta, se están abriendo las cosas, los restaurantes y la gente ya pues está un poco histérica, ¿no? Por estar en las calles y espero que ustedes también estén ahí. En cuanto a la Turquía, que estamos hoy informándoles, pues Turquía ha tomado las medidas necesarias para realizar las operaciones en el país, hablando de las turísticas obviamente. Todos los hoteles y todos los vehículos pues tienen que pasar por un control riguroso y una higienización bastante, digamos, a fondo después de cada servicio. Igual que en España, pues en Turquía también la gente está utilizando mascarillas o tapabocas, como se dice allá. Y los casos han bajado bastante, por lo tanto, pues la mortalidad también ya era baja y ahora está casi nulo. Pues esperemos recibirles cuanto antes en Turquía, dando pues el mismo servicio bueno que hemos venido dando desde hace muchos años a sus clientes. Después de la presentación de mi amigo y nuestro guía Boris, pues por si tienen alguna pregunta técnica, pues estaré encantado de responderles. Un saludo para todos. Baris, adelante, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días a todo el mundo. Yo me llamo Baris, es como París, pero con B de Barcelona. Y entonces yo les voy a hacer el tour virtual de Turquía clásica, que es un recorrido que dura 7 días, pero solamente el circuito. Luego tenemos también 2 días en Estambul, tanto en la ida o en la llegada como en la vuelta, ¿no? Después del circuito puede ser un día más, un día menos. Pero también hay una excursión de mediodía, una panorámica en Estambul, al llegar a Estambul. Muchas veces los pasajeros que llegan antes, un día antes, que tienen la posibilidad de dar una vuelta en la ciudad, que no es como muy seguido el tema, me refiero al recorrido, entonces llegan un día antes o pasan una noche en Estambul y al día siguiente tranquilamente empiezan después del recorrido, ¿no? Entonces, en este caso es un tour bastante tranquilo, se puede tomar con tranquilidad. También dormir en Capadocia 3 noches es otra cosa, da tranquilidad a la gente. Vamos a empezar, si quieren. Que no es como muy seguido el tema, me refiero al recorrido, entonces llegan un día antes o pasan una noche en Estambul y al día siguiente tranquilamente el recorrido, ¿no? Entonces, en este caso es un tour. No estamos viendo tu pantalla, Baris. ¿No? No, vemos la de Go to Webinar y nada más. La presentación no la vemos. Un segundito. Un momento. Un momento. Neyi görelim? Şunu mu? Evet. Hayır, beni göremiyorum. Aç kamera. Allah Allah. Bakıyorum. Yok, bir sorun görünmüyor. ¿No se me ve? ¿No? No, yo creo que está en segundo plano, entonces tendrías que minimizar todo eso, la parte, las 3 puntitos de la izquierda. Tiene que haber uno rojo que te minimice. A la izquierda, Şimdi nasıl? en el menú de arriba a la izquierda. Yukarıda.
Uno de esos. ¿No? Görünüyor muydu az önce? Ujú. Un momento que lo estamos arreglando. Antes se me veía, ¿no? No, siempre se quedó en esta pantalla. Ah, no. Presentación eso. Ahí estamos. Tamam bak bunu getirdiğin zaman burada görünüyor şu an. Ahora. İndirme yani. Pero está bien, ¿no? Ahora sí. Basta que lo pongas a pantalla completa y listo. Ahora. Genial. Ok. Adelante. Ok. No. En la presentación se me veía, ¿no? No, es que quería empezar, pero no sé, se inició mal. Perdón, empezamos otra vez. Claro que nuestro tour empieza desde Estambul, es la ex capital de nuestra patria, que cuando era un imperio, que claro que en 1923 se proclamó la república aquí en Turquía por Mustafa Kemal Atatürk, y así como Estambul perdió su título. Pero Estambul tiene un récord que en el mundo que tiene el título de ser la capital de los tres imperios, el imperio romano, el imperio bizantino y después de la conquista el imperio otomano. Lo que se encuentra aquí en esta imagen, los dos monumentos, a la derecha está Santa Sofía, que ha sido una catedral, se convirtió en una mezquita y ahora es un museo. Y a la izquierda, con sus 6 minaretes, la mezquita azul. Posiblemente la foto está hecha desde la parte asiática. Y el mar que se encuentra aquí enfrente es la entrada a Estambul, que es el acceso del Bósforo. Y lo que estamos viendo con las gaviotas, la península antigua de Estambul. Las cisternas, pero antes de empezar, claro que esto es el tour completo del primer día, hay una excursión de mediodía que viene en el itinerario. Después de haber recogido a la gente en sus hoteles, damos una vuelta de mediodía, una excursión panorámica por Estambul, sobre todo en la parte europea, pasando por las murallas, uno de los 3 cinturones de Estambul, que es el cinturón de Teodosio, y luego empezamos a ver el Cuerno de Oro, es una ría del mar de Mármara, entramos a la parte moderna de la parte europea, luego por las orillas del Bósforo, en el auto, en el coche, seguiremos otra vez a la península antigua, en donde están los monumentos representativos de Estambul, como Santa Sofía, la Mezquita Azul, el Palacio de Topkapi. En esta imagen lo que se encuentra es la cisterna basílica, es uno de los monumentos más representativos de Estambul también, muy destacado también por la cultura popular en el siglo XX, en el siglo XXI también, aunque es un monumento del siglo VI. También el hipódromo romano, que es el circo romano de la ex capital de los romanos y del imperio bizantino. Y también está el Gran Bazar, el Bazar de las Especias, que están todos los monumentos allí pegados o unidos en la misma zona, ¿no? Estambul, claro, que tiene su fama por los monumentos muy conocidos del mundo, como Santa Sofía. Fíjense, en esa excursión, después de del recorrido de mediodía, una panorámica, empezamos el tour verdadero con Santa Sofía, por ejemplo,
que es una basílica cristiana que se terminó en el siglo VI, su construcción en el año 537, en la época del emperador Justiniano, aunque esta es la tercera fase de Santa Sofía. Hay dos fases más, la primera de Constantino, la segunda de Teodosio, y la tercera, la más conocida, es la Basílica de Santa Sofía de la época de Justiniano. Es una cúpula central, fíjense, que ha sido la referencia de las mezquitas nuestras. La curiosidad que hay en Estambul, hablando así francamente, que en muy pocos sitios en el mundo, en muy pocas capitales en el mundo, se encuentran los monumentos de distintas culturas más o menos en la misma zona, en el mismo entorno. Es que un circo romano está pegado a una mezquita imperial, la mezquita está pegada a las cisternas, la cisterna al palacio de Topkapi. Entonces, todo está muy, muy entrelazado y muy interesante. Fíjense que en Europa, claro, es que se ven muchos monumentos representativos y muy, muy importantes del mundo, pero muy pocas veces la cultura musulmana y la cultura cristiana se mezcla en el mismo entorno. Esto, en este caso, es muy, muy interesante. Santa Sofía, claro que hoy en día es un museo, se convirtió en una mezquita en una época, pero después la República en un museo. El Palacio de Topkapi es otro monumento que merece la pena mencionar. Claro que en esta foto, en esta imagen que estamos viendo, en el fondo la orilla opuesta es la orilla asiática de Estambul, porque el Palacio de Topkapi está en el lado europeo. Es un monumento con una extensión de 700.000 metros cuadrados, que es un complejo, un recinto. Esto no es un monobloque, no es un edificio en donde están las salas de estar o la sala de recepción o la sala de audiencia del sultán o de los sultanes. Están en un conjunto de edificios que está pues bastante extendido en 700.000 metros cuadrados. Es muy, muy interesante porque la parte administrativa, el harén, están separados y lo que estamos viendo dentro del palacio, claro que no solamente los edificios tan espléndidos de la época romana, perdón, de la época otomana, sino estamos viendo también en las salas de las exposiciones, por ejemplo, las reliquias sagradas hasta hasta el bastón de Moisés, la vara de Moisés, la espada de David, y luego es que algunas reliquias también musulmanas que están en la misma sala, y luego están las armas, las cocinas, está la sala de la recepción del sultán, pues algunas piezas del tesoro, por supuesto la daga de Topkapi, que ha sido el tema, la daga de una película muy, muy conocida de los años 60 de Melina Mercouri con Peter Ustinov, Topkapi, que tiene su fama mundial. Pues también están pues el trono de oro que está recientemente expuesta, el diamante cucharero de 86 quilates, por ejemplo, y esto ha sido la sede administrativa y la sede pues residencial de la familia real en aquella época, hasta la proclamación de la República. Se considera como el primer palacio real de la dinastía otomana. El Gran Bazar es otro monumento con sus callejones laberínticos, con sus 4.000 y pico tiendas y más de 20 puertas de entrada y salida. De verdad que se considera como es uno de los primeros centros comerciales del mundo, en donde en el principio se vendía o se presentaba o se intercambiaba posiblemente los productos que provenían del este a través de la ruta de la seda muchas veces, o también los mismos comerciantes genoveses
venecianos o los judíos de Estambul comercializaban sus productos en este centro tan antiguo del siglo XV, fíjense, pero aún está activo con sus tiendas, con todo. Pues el Gran Bazar se visita al final de la excursión porque siempre hay que aprovechar el día con los horarios de los museos como Santa Sofía y el Palacio de Topkapi. Esta es la mezquita azul. La mezquita azul es una mezquita imperial del siglo XVII, los principios del siglo XVII. Entre los años 1609 y 1616, es como una respuesta arquitectónica de los turcos otomanos a los cristianos enfrente de Santa Sofía. Entonces, por la rivalidad, pero no hay que olvidarse que los dos monumentos que están casi pegados uno al otro tiene 1100 años de diferencia entre uno y el otro. Claro que la mezquita azul, el monumento que se encuentra en esa pantalla, es todavía más nueva que Santa Sofía. Hay varias mezquitas imperiales en Estambul. Pasamos a la siguiente. Fíjense que hay dos excursiones que se ofrece en Estambul. La excursión clásica, le llamamos nosotros, con todos los monumentos que acabamos de ver en las pantallas anteriormente, y también tenemos la excursión del Bósforo. Como he dicho en el principio, se visita se hace o se realiza una de las excursiones antes de iniciar el circuito de una semana, o se hacen las seguidas, o de vez en cuando una excursión antes del circuito y otra excursión después de haber terminado el circuito. Y el Bósforo es la segunda excursión. Fíjense que Estambul es la única ciudad en el mundo que tiene sus territorios en los dos continentes. Esta foto está hecha, bueno, es una foto nocturna del puente colgante de Estambul, del puente del Bósforo. Fíjense que está en ambos lados de las orillas del estrecho del Bósforo. Y siempre está iluminado así. Hay tres puentes colgantes en el estrecho del Bósforo. Entonces, un lado es Europa y el otro lado es Asia. Aproximadamente 60% de la población de Estambul vive en el lado europeo y 40% en el lado asiático. Y hay que ver la foto de día, por supuesto, del estrecho del Bósforo. Esto es un estrecho natural, esto no es un canal artificial, sino es un estrecho que es el resultado de un fenómeno de la naturaleza que une el Mar Negro en el norte, geográficamente está tocando Rusia, Ucrania, Georgia y también algunos países europeos como Bulgaria y Rumanía, y está en la entrada hacia el Mar de Mármara y después del Mar de Mármara a través del estrecho de Dardanelos con el Mar Egeo. Y en Estambul, por ese motivo, ha sido una de las ciudades más destacadas del mundo porque está en un sitio bastante estratégico. Fíjense que está entre los dos continentes. El crucero por el Bósforo me parece que es uno de los recorridos inolvidable de cada pasajero, igual que el vuelo en el globo. Yo siempre digo a mis viajeros que todo el mundo recuerda a Turquía que tiene muy buenos recuerdos sobre Turquía después de haber terminado todas las visitas suyas, pero hay dos recorridos que siempre les llama la atención, que se acordarán. Es el vuelo en el globo en Capadocia y el recorrido por el estrecho del Bósforo, que hacemos un tour en el barco aproximadamente de 1 hora y media del sur hacia el norte, pues bordeando todas las orillas hacia Europa, mirando los pabellones, palacios, las mezquitas imperiales, los puentes colgantes y también todo el contraste, toda la naturaleza espléndida de Estambul, y luego regresamos. Y claro, en este tour no solamente se ve el estrecho del Bósforo, sino también la mezquita
de Solimán el Magnífico, que los aficionados de las novelas, especialmente en Latinoamérica, recordarán la novela Sultán. El Sultán trata de Sultán Solimán el Magnífico en el siglo XVI, que cuando el Imperio Otomano vivió su esplendor, que tenían un dominio pues, sobre los 3 continentes, África, Asia Menor o Medio Oriente, Asia y Europa. Y entonces, así como el sultán Solimán decidió coronar su dominio político con una mezquita imperial, que esto es la mezquita de Solimán el Magnífico. La Torre de Doncella también se trata muchas veces en las novelas, por lo menos solamente como una imagen que se pasa en la introducción de las novelas, como una imagen desde el cielo, ¿no? Es que se graba de toda Estambul hacia Europa, y también la torre. La torre es del siglo XI realmente, después de Cristo, pero se habla de una doncella que es la princesa de un rey, que después de haber escuchado la profecía de un oráculo, el rey le dio mucho miedo de que su hija iba a morir según la profecía. Entonces le quería aislar de de todos los peligros, ¿no? Entonces le quería pues casi encarcelar en una torre en el medio del mar, y así como la doncella estaba allí bien protegida, pero el rey no puede escapar de su destino, ni su hija, porque el día de su cumpleaños el rey le trae una cesta de frutas, pero hay una víbora que está escondida dentro de la misma cesta, le pica y le mata. Y entonces esta historia, claro que esto es un mito, no sabemos exactamente si es un hecho real o no, siempre trata de esa señorita o de la doncella. Pero esa torre tenía varios cargos en la historia de Estambul, como una torre de vigilancia, como un lugar de aduanas para poder controlar los productos que iban del norte al sur, del sur al norte. Entonces, es un lugar muy estratégico también, que está entre Asia y Europa. La curiosidad, fíjense que estamos entre los 2 continentes. Y también los pabellones, los chalés o las mansiones que se encuentran aquí en Estambul, es que todo es una belleza, es algo impresionante, pues precios disparados, por supuesto, que son casas intocables, pero pues el venir a Estambul es como estar en otro momento de la historia, porque en la vida cotidiana nosotros encontramos esas casas como si fuera un museo al aire libre. Fíjense, es muy interesante. Claro, como Félix había mencionado antes, es que tenemos algunos recorridos, ¿no? Es que después de haber hecho las visitas en Estambul, salimos al circuito. Y este circuito de una semana que recorre el oeste de Turquía, el centro y el oeste de Turquía, es un recorrido con mucha diversidad de conocimientos, historia y culturales, ¿no? Entonces, encontramos aquí en este recorrido tanto la historia moderna del país, aunque había estado aquí más de 20 civilizaciones, hasta ahora hemos contado 24 civilizaciones, que en el mundo no hay otro país que se había colocado, que se había instalado tantas civilizaciones. Fíjense que es casi incontable. En una semana nosotros hacemos un repaso, lo más importante, lo más destacado, lo más interesante, pero hay que pasar más semanas en Turquía para poder conocer intensivamente sus sitios arqueológicos, sus asentamientos, sus museos y todo. Ankara, aunque representa lo que es Turquía moderna, porque en nuestro país
la República Turca o la República de Turquía se proclamó en 1923. Antes era una monarquía, el régimen, y también había un imperio. Ankara era la capital de hoy en día de 4,5 millones aproximadamente, o 5 millones de habitantes. Está en el medio del país y es una ciudad moderna que nosotros la visitamos en el camino hacia Capadocia. No dormimos en Ankara, sino visitamos el mausoleo de Atatürk. Atatürk quiere decir el padre de los turcos. Es el fundador de la República Turca, el que ha hecho todas las reformas aquí en Turquía para modernizar el país en la vida social, en la enseñanza, en nuestro código civil, penal, comercial, en todo. También el Estado laico está planteado por Atatürk en los años 1920-1930. Y su mausoleo, lo que se encuentra justo enfrente en esa foto, está en nuestro programa. Ankara o Angora. Fíjense que la palabra Angora se trata muchas veces del gato de Angora, ¿no? Que es muy, muy conocido. Y también hay la cabra de Angora, que tiene su pelo bastante suave, y anteriormente, hoy en día también, pero antes era todavía más común, es que hacían algunos productos manufacturados con el pelo de Angora, no con el pelo del gato, sino se supone que la palabra Ankara proviene de Angora, y este gato, que es algo un animal, una criatura endémica, que ahora es patrimonio nacional, que uno no lo puede sacar del país, y entonces es el símbolo de la ciudad, y tiene los ojos de distintos colores. Fíjense, uno de verde, otro de azul. Es una preciosidad, de verdad, ¿no? El rey Midas, también otra curiosidad. Fíjense que en la mitología griega el rey Midas se menciona, pero nosotros pensamos que también Midas es un hecho real. El imperio frigio, o el reino frigio, podemos decir, que se había colocado aquí en el centro del país en el siglo XII a.C., que provenían posiblemente de Europa, de Tracia o Macedonia, que habían aportado un montón de mitos, hasta el alfabeto griego, el inicio, podemos decir, incluso algunas historias así muy, muy, muy vinculadas con la mitología griega. El rey Midas, claro que tiene la fama de convertir en oro lo que tocaba, ¿no? Entonces, al final no podía aguantar más este don, entonces, que le otorgaron anteriormente, y al final decidió pues lavarse o bañarse en el río Páctolo, que está aquí en Turquía, en el oeste de Turquía, para poder quitar o deshacer de este don, ¿no? Así como no convertía en oro lo que tocaba, porque no le podía aguantar más. Ok. Entonces, empezamos nuestra aventura, podemos decir, con la naturaleza, que es Capadocia. Ojo, salimos de Estambul, llegamos a Capadocia, pero en el camino visitamos Ankara y además el lago Salado, que es un lago de 1.500 kilómetros cuadrados de superficie, que nos toca en el camino, que hace falta parar, aunque sea 15 o 20 minutos, para fotografiar el lago Salado. Llegamos a Capadocia y dormimos 3 noches en Capadocia. Fíjense que dormir 3 noches en Capadocia nos da la tranquilidad de elegir el día de volar en globo, un día, o el segundo día, o el tercer día. Esto de verdad que muchas agencias no lo tienen.
porque siempre tienen, o en general tienen 2 noches de alojamiento, y esas 2 noches de alojamiento les dan menos posibilidad, porque si hay mucho viento, si la velocidad del viento no lo permite, entonces se anulan todos los vuelos y nadie puede subir. Entonces nosotros tenemos por lo menos un día más que otros pasajeros, que otros viajeros, para poder probar nuestra suerte para subir al globo. Hay que levantarse muy pronto para ver el amanecer. El amanecer es precioso en Capadocia, tanto con la nieve, igual que en esa foto, o como sin nieve en Turquía, pues en Capadocia. Capadocia es una región geográfica que tiene este paisaje lunar. Fíjense que en muchos sitios del mundo hay zonas volcánicas, pero no como que encontramos aquí en Capadocia, porque la textura de la piedra es tan blanda, tan arenosa, que la erosión, el viento, el cambio de temperatura, pues la lluvia, el deshielo, todo da pues un paisaje inolvidable a Capadocia. Y volar más o menos 1 hora, 50 minutos puede ser, o 1 hora con 10 minutos también, pero el promedio es 1 hora, volar sobre este paisaje en el globo, de verdad que es un privilegio. Me parece que la palabra adecuada es esa, un privilegio. Y entonces aproximadamente 90 o hasta 120 globos que salen a la vez, están en el cielo volando sobre este paisaje tan interesante. Que Capadocia, claro que tiene esa curiosidad que subir al globo y tener esa experiencia, vivir esa experiencia única. Y también a la vez, en nuestro programa, en nuestro itinerario, tenemos algunas visitas previstas. Ojo, el que sube al globo se levanta pronto, va al globo y regresa a su hotel, desayuna tranquilamente con el resto del grupo y no pierde las excursiones. Entonces, subir al globo es algo opcional, por supuesto, y muchas veces pues un 90% de la gente se apunta, pero hay gente que no se apunta, entonces se queda en el hotel y al final cuando regresan a las 7:30, a las 8, desayunan y a las 9 salimos tranquilamente para hacer las excursiones. Entonces, en una de esas excursiones visitamos que está en la lista de UNESCO, que es Patrimonio de la Humanidad, que es el Museo al Aire Libre de Göreme. En este museo al aire libre encontramos las capillas con pinturas rupestres. Son como los frescos, aunque la técnica no es igual que los frescos, pero encontramos las escenas bíblicas. ¿Por qué las escenas bíblicas en Capadocia? Porque Capadocia ha sido uno de los lugares, una de las sedes importantes de un grupo de cristianos refugiados, ¿no? Entonces, en la época paleocristiana, a partir del siglo IV o los principios del siglo V, los cristianos empezaron a colocarse en Capadocia y querían transmitir las referencias bíblicas o las escenas bíblicas a través de las pinturas rupestres. Aquí encontramos la crucifixión de Jesús y encontramos esas capillas misteriosas y encontramos esas pinturas que es una maravilla, que es muy, muy bonita. Fíjense que otro paisaje de Capadocia, otro aspecto de Capadocia que encontramos aquí, que me parece que ya había utilizado esa palabra, ese término lunar. Lunar quiere decir que es como la superficie de la luna. Parece otro planeta desconocido. Fíjense que está la naturaleza un poco seca. Es una meseta alta de 1200 metros sobre el nivel del mar. Y encontramos esas ondulaciones, ¿no? Como muy blanda y muy blanca, que son la ceniza volcánica. Parece que la ceniza volcánica siempre es quemada, pero no. Aquí en Capadocia muchas veces encontramos este color tan claro y esos colores tan variados también, el rojo,
de hierro, por ejemplo. Luego el amarillo de azufre. Encontramos también uno de los volcanes de Capadocia. Como he dicho antes, que Capadocia es una zona volcánica que tiene aproximadamente 60 kilómetros de diámetro, una región geográfica entre 3 provincias y tiene los 3 volcanes. Uno de ellos es el Argeus, que se ve ahí en el fondo. Y lo que se ve, fíjense, en la fachada es la nieve sobre los palomares. Porque los campesinos antiguamente utilizaban los desechos de las palomas como abono en su tierra. Y entonces excavaban esas casetas pequeñas en la capa, en el estrato volcánico, y así como las palomas entraban y salían, y en cada semana, más o menos, no sé con qué frecuencia ahora mismo, pero recogían esos desechos. Las chimeneas de las hadas, fíjense, con la erosión del viento se forman esos caprichos de la naturaleza. Capadocia es otro mundo. Capadocia es otra experiencia que no tiene nada que ver con una urbanización grande, enorme. No hay edificios de hormigón alto y tal, sino encontramos pura naturaleza. Y es patrimonio de la humanidad. Y muchas zonas están declaradas como Parque Nacional. Y esto es el castillo de Utízar. Ha sido una de las torres de vigilancia de los romanos. A partir del siglo I, después de Pax Romana, ha sido una posesión romana también la región de Capadocia, que empieza con el emperador Tiberio. Es una opción en Capadocia, fíjense, que igual Félix también nos informará mejor, que hay los hoteles con encanto, los hoteles boutique de Capadocia, que son hoteles que se convirtieron en hoteles modernos, pero antiguamente, igual hace siglos, eran como casas rupestres, o algunas incluso eran pues establos, por ejemplo, o bodegas. Y entonces esas bodegas romanas, bizantinas, otomanas, se convirtieron en hoteles y con algunos anexos, por supuesto, prolongaciones. Fíjense. Y también otra curiosidad que también está en nuestro recorrido, nuestra visita panorámica y también con explicaciones, las ciudades subterráneas, como estaba comentando los cristianos que se refugiaban en Capadocia, muchas veces a partir del siglo VI, para poder protegerse contra los ataques de los árabes o los sasánidas que venían de Irán. Entonces, los cristianos se metieron en esas cuevas para refugiarse, que son las ciudades subterráneas, que merece la pena visitar, estar como media hora o 40 minutos en una ciudad subterránea. Que también en nuestras visitas, excursiones previstas en Capadocia, tenemos la visita de un lugar, pues una fábrica y también una cooperativa en donde se preparan las alfombras hechas a mano. Claro que Turquía o el pueblo turco, la cultura turca desde hace muchos siglos tiene un vínculo muy, muy estrecho con las alfombras porque ha sido un pueblo seminómada en algunos momentos de la historia y entonces necesitaban las alfombras para calentar sus hogares, pero luego las alfombras se convirtieron en productos que se utiliza en la vida cotidiana del turco también. Esto no es un producto turístico, es que esas piezas también están en nuestras casas. En este caso, una alfombra turca no es un producto turístico. Entonces, ustedes tienen posibilidad de ver una exposición así bastante variada de colores y diseños. Después de haber pasado 3 noches en Capadocia, con el globo, con las excursiones, incluso
un espectáculo nocturno con las danzas folclóricas y el baile del vientre ahí en Estambul, perdón, en Capadocia. Pues ya salimos con el bus otra vez, con las maletas preparadas y hacemos un recorrido de más o menos 9 o 10 horas con la parada en el camino para almorzar y también con algunas paradas de descanso o las paradas técnicas, llegamos a Pamukkale. Muchas veces yo prefiero llegar a Pamukkale el mismo día que salimos de Capadocia, si el clima y por supuesto las estaciones lo permiten, porque los días son más largos y cortos según la época, porque la puesta del sol en Pamukkale es preciosa. Fíjense. Pamukkale, ¿qué es? Pamukkale quiere decir en español el castillo de algodón, porque el aspecto desde 4 o 5 kilómetros lejos de esas piscinas naturales que encontramos aquí en esa foto con la puesta del sol, gracias a una especie de agua con carbonato cálcico, sales y los minerales que brota cerca de esa ladera de la montaña, y luego a través de los canales ocultos y también al aire libre van pues pasando por encima de la superficie de esa montaña, y el carbonato cálcico, después de filtrarse, está dejando una capa de cal bastante sobre la fachada de la montaña, y esa fachada desde lejos se ve como un castillo de algodón, porque el algodón es de color blanco cuando es natural, y entonces este aspecto es blanco también. Por eso yo digo que la puesta del sol es impresionante en Pamukkale, porque el agua termal que se deposita en esas piscinas naturales, cuando el sol se está metiendo detrás de las montañas, en este valle de meandros, fíjense de dónde viene la palabra meandros. Cuando hace el río meandros, el río hace curvas, entonces decimos el río hace meandros, porque el río que pasa por este valle hace curvas. Entonces aprendemos una cosa más, ¿no? Entonces, esta vista es espectacular. Pamukkale, esta vista es más de la fachada. A esas piscinas se puede meter los pies, dar una vuelta, hacer las fotos, estar como 1 hora y media o 2 horas con tiempo libre. Y fíjense que cuando deposita el agua, esa vista con el color turquesa verdosa, ¿no? Entonces lo encontramos en esas piscinas con carbonato cálcico. Es un fenómeno de la naturaleza de verdad inolvidable, que muchas veces no lo encontramos en todos los sitios del mundo. Y Pamukkale también está muy, muy vinculado con Hierapolis. Hierapolis es la antigua ciudad que está en la lista de UNESCO también desde los años 1980. La puerta que encontramos aquí es la puerta romana, que le llamamos la puerta de Domiciano. Lo más interesante de Pamukkale, ¿por qué está en la lista de UNESCO? Porque un fenómeno de la naturaleza como las cascadas de Pamukkale con carbonato cálcico y también los vestigios de una ciudad greco-romana están en el mismo sitio. Esto es una cosa muy, muy interesante. Es un privilegio otra vez. Después de dormir en Pamukkale, fíjense, una noche en un hotel spa, o digamos, un hotel con aguas termales en Pamukkale. Después de haber hecho este tour o este recorrido de Capadocia a Pamukkale, hacemos las visitas en Pamukkale de las ruinas de Hierapolis, también las cascadas, y dormimos una noche. Y al día siguiente seguimos a Éfeso. Éfeso es la capital de la provincia de Asia Menor, con una población de 250.000 personas y habitantes en la época romana. Hemos visto antes la Biblioteca de Celso, uno de los monumentos más destacados de Éfeso. Y luego aquí encontramos el templo de Adriano.
aquí la vía de Arcadiana, que me lo mandó construir en el siglo V el hijo de Teodosio. Aquí tenemos el gran teatro de Éfeso con una capacidad de 24.000 personas aproximadamente. Fíjense que Éfeso no solamente se menciona en la historia de la cultura de la humanidad, sino también se menciona en la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles. San Pablo, por ejemplo, cuando fue perseguido por los romanos, que fue en ese teatro. Y Éfeso también tiene su fama por el templo de Artemisa, que ha sido una de las 7 maravillas del mundo. Aunque esto es una réplica, que el templo de Artemisa, pues físicamente no existe en Éfeso, pero vamos a pisar la tierra de Éfeso, en donde había estado una de las 7 maravillas del mundo. Entonces, Éfeso, por la casa de la Virgen, por las ruinas de Éfeso, por San Pablo, que posiblemente la Virgen estaba acompañada de San Juan, aunque esta no está puesto en evidencia, pero hay un lugar que es la Casa de Virgen María, que está en nuestro programa, igual que la visita de Éfeso, que está declarado como un lugar de peregrinación para todos los cristianos. Entonces encontramos la Casa de Virgen María. Y fíjense que después de haber hecho la visita de Éfeso, que es para mí es una de las ruinas más inolvidables de este recorrido, con la Casa de Virgen María, dormimos en la zona de Éfeso o Esmirna y luego continuamos hacia Troya. Pero antes de llegar a Troya, en nuestro camino, cuando estamos subiendo por la costa del Egeo hacia el norte, hacia Pérgamo, hacia Troya, nos toca lo que es el santuario de Esculapio. El santuario de Esculapio, como ustedes imaginarán, Esculapio es el dios de la medicina. Es el hijo de Coronis y Apolo. Y entonces, que tiene su fama de tener un santuario, a la vez un hospital antiguo. Es interesante porque después de haber visto varios asentamientos greco-romanos como Hierápolis y Éfeso, encontramos en el camino unas ruinas muy, muy interesantes en donde los pacientes o los enfermos viajaban para buscar remedio a sus problemas o a sus enfermedades. Y entonces médicos sacerdotes les atendían para curar sus enfermedades. Y entonces hacemos una visita más o menos de 1 hora antes de llegar a la famosa ciudad mítica, del mito literario muy, 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 muy importante de la historia de la humanidad y la historia de la literatura, porque hay muchos libros en el mundo que se han vendido muchas copias, millones o miles de millones de copias, como la Biblia, por ejemplo, como el Quijote, y también tenemos Ilíada y Odisea, ¿no? Entonces, el autor o el poeta, famoso poeta Homero, escribió esa obra tan inolvidable con el dialecto de esas tierras, de Anatolia o de Asia Menor, donde está la mayor parte de Turquía, y posiblemente pensamos nosotros que Homero era una persona que vivió unos 400 años después de la guerra de Troya, posiblemente, pero vivió en la zona de Esmirna porque fue su dialecto. Y entonces Troya existe. Troya, claro, es que los aqueos y los griegos atacaron a Troya no para recuperar a lo mejor una chica raptada. Esto es el mito literario, pero la realidad que Troya está justo en la entrada, en el acceso del estrecho de Dardanelos, que alcanza a Estambul incluso, y está en una zona muy estratégica económicamente, porque uno que controla Troya controla también todas las redes de comercio. Entonces, por ese motivo, los aqueos
posiblemente en el siglo XII a.C., atacaron a Troya para conquistar Troya. Y en esa imagen, lo que se encuentra a la izquierda como una forma cuadrada, como una torre, que son los cimientos de una torre de vigilancia de los troyanos. De la sexta capa, encontramos aquí 9 capas. Fíjense, igual, son ruinas que no son muy llamativas como Éfeso, hablando francamente, pero solamente pisar la tierra de Troya es un privilegio. y el famoso caballo de Troya, que se menciona en Odisea, ¿no? en Ilíada, y esto es el regalo de los productores de la película de Troya, de la famosa película de Brad Pitt, ¿no? Y entonces, y Brian Cox fue. Y al final los estudios en Estados Unidos nos decidieron regalar el caballo original de la película que está en Çanakkale. Muy bien, el café turco, claro que hay que probar el café turco, después de llegar a Turquía. Ahora, hemos terminado nuestro recorrido, me parece que voy a terminar ahora mismo, pero la cocina turca también tiene tantas influencias del Oriente Medio, del Mediterráneo, de los Balcanes y de Rusia, de todas partes, y entonces tenemos una cocina muy rica, muy variada. Y también las telenovelas. Bueno, voy a terminar, me parece que he cumplido que más o menos el recorrido. Voy a dejar la palabra a Félix, me parece, ¿no? Gracias por escucharme. Al contrario, gracias a ti, Baris. Realmente un viaje apasionante y bueno, con muchos detalles. Sin duda tenemos que experimentar la gastronomía, tenemos que experimentar los dulces. Esos dulces tan ricos de pistachos y que tienen, que tenéis ahí, efectivamente. Miren, vamos a abrir la sección de preguntas. Bien, hemos estado retransmitiendo por Facebook. Ángel se ha estado encargando de la parte de Facebook. A ver si tenemos por ahí alguna noticia, alguna pregunta. Adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Centroamérica, un saludo. Sí, además de muchos saludos, nos saludan desde países cercanos a Centroamérica, como es Panamá, nos saludan también desde Perú, nos saludan desde Colombia. Quiere decir que además de Centroamérica, a través de Facebook, pues nos extendemos un poquito más. Hay una pregunta que nos hace Carolina y dice, Pamukkale, dice, piscinas naturales, qué maravilla. Discúlpenme, pero necesito aclarar una cosa. ¿Ya puedo reservar circuitos para 2021-2022 a los precios del 2020, incluidos circuitos por Turquía? Sí, pues efectivamente, como yo decía al principio, está todo en nuestra web y está el sistema online también abierto. Bien, a través de Rinsa, que es nuestro anfitrión el día de hoy, puedes reservarlo a través de su departamento de operaciones. Si necesitas claves, Rinsa está en disposición de darte claves también, como para que puedas ver la disponibilidad online. Y hemos congelado los precios de este año 2021 para el 21-22, con lo cual está abierta ya la venta, incluso también en esta ruta. Quiero también recalcar que tenemos varias rutas. Bien, tenemos otra ruta que va por la parte de Konya también. Tenemos también la posibilidad dentro de nuestro departamento de grupos especiales, tal como pues anunció un poco Baris en su explicación, las rutas de Los Santos. Bien, podemos hacer la ruta de San Pablo y entonces personalizar un poco más el tema del itinerario para aquellos grupos que necesiten y nos adaptamos entonces en todos los momentos. Bien.
Por este lado tenemos Evelyn que nos pregunta, buen día, ¿viaje en globos es todos los días, Alper? Siempre y cuando el viento y la lluvia permita, sí es todos los días, pero no hay ninguna garantía. Si la pregunta va por lo siguiente, pues no lo recomendaría. Es decir, si quieren hacer una prerreserva desde el país donde estén, de cara a 6, 7, 8 meses, no es buena idea. Los vuelos se deciden el mismo día, en la misma mañana del vuelo, es decir, la aviación civil turca toma las medidas, mira qué temperatura hace, qué viento hace, y entonces esa misma mañana del vuelo deciden si los globos vuelan o no. Por lo tanto, sí que son todos los días los vuelos, siempre y cuando el tiempo lo permita. Perfecto. Es importante lo que acaba de decir Alper, es decir, no es una cuestión de el operador del globo, no es una cuestión de nuestra oficina de Estambul, sino que es aviación civil por una cuestión de seguridad de todos los pasajeros de cada globo que decide si se vuela ese día, si no se vuela ese día. Y era una cuestión que yo remarcaba, es decir, el hecho de tener 3 noches en Capadocia nos da una chance más de un día más para, en caso de que el primer día haga mal tiempo, podemos usar el siguiente. Efectivamente, lo que decía también Baris, y que a mí se me ha olvidado al principio, el hecho de dormir en Capadocia tenemos también la posibilidad de cambiar el hotel que tengamos establecido por el circuito que hemos escogido según la categoría, lo podemos cambiar por un suplemento a un hotel en las cuevas. Es decir, estos hoteles con encanto, estos hoteles boutiques, estos hoteles adaptados, transformados, nos daría la posibilidad de cambiarlos. No es que cambiemos, una noche voy a experimentar y me vuelvo al 5 estrellas, no. Cambio uno por otro durante toda la estadía. ¿Ok? Viaje espectacular, nos dice Claudia Genoveva. Muy bien detallado, muchas gracias. Silvana, me alegra ver tu pregunta aquí. Es un verdadero privilegio escucharte, una maravilla. Es un país que volvería 1000 veces, muchas gracias. Viniendo de Silvana, realmente es un elogio porque ella es una gran amante de ese país, una gran conocedora del país y ha estado realmente muchas veces. Saludos de Leslie desde Honduras. Blanca nos pregunta, ¿cuáles son los mejores meses para viajar? Baris, ¿qué piensas? Bueno, primavera, por supuesto. El verano, el otoño. Efectivamente, yo también iba a decir lo mismo. A ver, cuidado. El invierno, Baris claro. ha presentado en su presentación, ha puesto una foto de la Capadocia con nieve que es realmente alucinante. Obviamente, si está con nieve, hace frío, pero también es cierto que todos nuestros buses están adaptados, están acondicionados, el tema de los hoteles también, o sea que no es que vayas a ir a campo a pasar frío. Obviamente, en pleno verano, en pleno agosto, pues estarás también a mucha temperatura, pero para eso está todo preparado. Yo también diría que durante todo el año y igual que el resto de los destinos hay que verlos primavera, verano, otoño. ¿Okay? El costo para poder subirse en el globo. Ingrid, ya estaba tardando la pregunta, ¿verdad, Alper? Sí. Como en cada presentación, pues siempre la misma pregunta. El tema del precio del globo, nosotros tenemos que estar basándonos en los precios del año pasado, porque todavía este año, como no han empezado los vuelos todavía, que creo que de aquí en 15, 20 días empezarán, nos comunicarán los mismos precios. Pero los precios del año pasado estaban en $250 americanos, pagando con tarjeta $10 de más, es decir, $260. 250 en efectivo, 260 con la tarjeta de crédito. Así es. Hay que recalcar que, bueno, lo que decía Alper al principio, siempre está la tentación de vender el globo desde el inicio. Nosotros desde Travax, tanto la oficina de Turquía como la de Madrid y cada uno de nuestros distribuidores, no recomendamos comprar el vuelo en el país de origen.
es mucho mejor comprarlo cuando lleguemos a destino. Bien, por una cuestión práctica, estamos hablando meteorología, seguridad, aviación civil, estamos hablando también de una serie de condiciones de demanda y demás, a lo mejor no sabes muy bien quién te lo vende a través de dónde, internet y demás. Entonces, es un dinero, es un precio elevado, bien, es una experiencia única, bien. Y yo siempre recomiendo que eso se compre directamente a nuestros guías cuando lleguen a Estambul. Una cuestión importante es, a medida que van llegando nuestros grupos, nuestra oficina de Estambul hace sus pre-reservas todas las semanas en la Capadocia. Es decir, en esta semana tenemos dos buses que pre-reservo. Cuando llego allí, los guías darán el reporte de cuántos están confirmados y cuántos no. O sea que en ese sentido hay seguridad comprándolo en destino. No crean que porque vayan a comprarlo allí cuando lleguen no vaya a haber después. ¿Bien? Entonces también tenemos esa cuestión. ¿Bien? Ángel, ¿alguna cosa más por ahí? Sí, hay dos preguntitas. Vamos a ver. Nos indica Carla que veo que el circuito es en español, tal cual lo ha contado Baris. Mi pregunta es, ¿en las ciudades donde se necesita un guía local, nos dan un traductor o ese guía es en español? Eso por un lado. Y por otro, también nos dice, después de varios saludos y demás, comentan cómo es el tema de las propinas. ¿Son obligatorias y qué porcentaje? Gracias. Bien, obviamente todo el servicio es en español. Bien, tanto guías locales como guías acompañantes. Muchas de las veces los guías que acompañan son guías locales titulados también y súper expertos. Pues aquí tenemos uno de los casos que es Baris. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, todo el servicio en español. Las propinas. Las propinas es una cuestión opcional, depende de cada uno. No tenemos unos porcentajes establecidos a priori. Bien, una orientación, pues yo qué sé, puede ser desde $5 por persona y noche en adelante, pero vuelvo a insistir, es una cuestión voluntaria en función de un servicio que uno estime que esté muy bien. Yo tengo una gran colección de corbatas de mi época de guía y puedo decirles que tengo casi 500 corbatas de regalo de ese sentido. O sea que depende de cada uno cómo puede plasmar la propina. Puede ser en dinero, en un regalo, lo que sea. Hay para todos los gustos muchas opiniones. Pues muy bien, yo no tengo por aquí más preguntas. Víctor, ¿tienes? Me ha entrado una más diciendo, me preguntan si en Pamukkale también hay opción de globos, al igual que en Capadocia. Sí hay opción de globos en Pamukkale, en los casos de cuando en Capadocia no se puede volar por el tema del viento o por la lluvia. En Pamukkale tenemos otra opción. Tenemos una noche en Pamukkale y el día siguiente, antes de marcharse de Pamukkale, se realizan también vuelos por encima de las formaciones de travertinas, las blancas, las que ha explicado Boris. No es la misma imagen, pero es otra cosa única en el mundo, por lo tanto también es recomendable. Es el mismo tipo del vuelo con los mismos tipos de globos, es decir, o sea que durante 1 hora aproximadamente, por encima de estas formaciones y por las ruinas de la ciudad de Hierápolis. Y tiene el mismo coste que en Capadocia. Es decir, un pasajero cuando está en Turquía con nosotros, a lo largo de su estancia de 10 días, 9 noches, 8 noches, 10 días, tiene 4 días disponibles para poder realizar la experiencia del vuelo en globo. Efectivamente, miren, del globo yo destacaría la experiencia de volar. La experiencia de volar y además sin oír absolutamente nada, el silencio a la hora de ese vuelo es algo realmente espectacular. Aquí en Toledo también tenemos vuelos de globo. Se puede sobrevolar toda la parte vieja del casco de Toledo, no todos los días, pero sí eventualmente se pueden hacer eso y para grupos especiales, incentivos y demás. Entonces, indudablemente el ambiente o el área por donde se va a volar impone muchísimo, pero también la experiencia del propio vuelo. Silvana nos pregunta, ¿recomiendan la experiencia de dormir en cuevas? ¿Vale la pena?
Silvana, yo te digo por experiencia propia, vale la pena una experiencia de esas. Bien, y lógicamente, bueno, pues el hecho de dormir en una cueva tiene también su ventaja y es una temperatura constante durante todo el año. Tienes 18 grados, sea verano, invierno, lo que sea. Por eso estás dentro de esas formaciones rocosas. Bien. Y Carla, como última pregunta, nos dice, hola, ¿el costo del globo es compartido o por persona? Es por persona. ¿Y cuántos packs entran en cada globo? Efectivamente, entiendo que lo preguntas un poco pensando en el tema de las góndolas y demás, que hay unos precios globales o por persona. En este caso, siempre el precio que damos es por persona. Y Alper, recuérdame cuánta gente entra en cada globo. A ver, hay cestas de diferentes tamaños. Las cestas más grandes son de 24 plazas, pero dependiendo de la cantidad de las personas que se hayan apuntado del día anterior en los vuelos, pues a nosotros, imagínense que pues es un autocar de 40 y tantas personas y se han apuntado 40 personas, ¿no? Pues normalmente se suele realizar para todo el autocar pues entre 2 o 3 globos. O sea, que cogemos los 3 globos o 2 globos y repartimos pues nuestros pasajeros en estos 2 o 3. No se mezclan con nadie, pero imagínense que solamente han salido 2 personas que quieren volar ese día del autocar. Obviamente, pues para 2 personas no hay una cesta, serán cestas compartidas de otras nacionalidades con otros pasajeros. Siempre y cuando haya suficiente cantidad de gente, la cesta es solamente nuestra. Bien, pues esto es lo que tenemos hasta ahora. Muchas gracias a todos. Antes de cerrar, hacerles un anuncio de algo que va a salir ya la semana que viene. Pensando un poco en esta pospandemia, pensando en este momento de reinicio de los viajes, pensando un poco en que a lo mejor hay personas que quieren viajar ahora en septiembre, octubre, noviembre, diciembre hasta marzo, ¿bien? Y que, bueno, por esta cuestión de la pandemia no quieren juntarse con otras personas. Estamos preparando un lanzamiento especial de unos circuitos, clásico, bien, a unos precios para hacerlo en privado. Bien, entonces tendremos la posibilidad de hacerlo en minibús, con chofer, guía y en van. Este es un nuevo producto que estamos lanzando ya la semana que viene. Estamos preparando ya el folleto virtual y haciendo la carga en nuestro sistema online para que puedan venderlo. Pero quería aprovechar la oportunidad y la sala llena que tenemos aquí en este momento como para lanzarles esta primicia a todos. Víctor, ¿alguna cuestión de tu parte? No, de mi parte nada, solo agradecerles. No, solo tengo comentarios que les ha gustado mucho la presentación. Gracias, Baris. Gracias igual Alper, Ángel, Félix, por su apoyo siempre. Igualmente recordar que el otro lunes tenemos otro webinar, ¿verdad, Félix? El próximo lunes tenemos otro webinar. Me has pillado, ahora no me acuerdo qué es. Tenemos, pero creo que es India y Nepal, o no sé si Roma, no recuerdo. Creo que es Roma, India, Nepal al siguiente, Okay. pero bueno, les estamos informando. Un poquito de suspense no viene mal. Igualmente agradecer a todos los agentes que siempre se unen, siempre tenemos buen número. Les agradezco. Yo sé que bueno, pronto vamos a regresar a a la nueva normalidad, digamos. A la normalidad. Normalidad. No hay ni buena ni normal. Gracias, Baris, gracias, Alpe, gracias, Ángel. Un abrazo a todos. Gracias. Nos vemos. Dios. Hasta luego. Abrazos. Chao. Chao.